Anteriormente en la nota perdida te conté sobre las distintas visiones de la muerte en varias religiones. Descubrimos cómo el judaísmo, el cristianismo y el islam, aunque comparten un mismo origen, interpretan de formas muy diferentes lo que sucede después de la vida. También repasamos el ciclo del samsara y los caminos para escapar de este destino interminable. Nos asomamos a la concepción de la muerte en la antigua Sumeria y conocimos cómo la entendían los pueblos del México precolombino. Pero esas no fueron las únicas miradas hacia la muerte. Hoy nos adentraremos en nuevas visiones que seguramente te sorprenderán. Quédate, porque lo que viene está igual de fascinante. Para entender el destino de los muertos según los egipcios, tenemos que entender que, según lo escrito en distintos jeroglíficos hallados en pirámides, existían dos lugares a los que iban las almas después de su muerte. El primero de ellos era llamado el Campo de los Juncos, el cual, al igual que el Valle del Nilo, se inundaba de forma anual, dejando únicamente montículos aislados en forma de islas. Esta inundación servía para purificar, pues el agua era vital para esto. Una vez el alma era purificada, pasaba a un lugar llamado el Campo de las Ofrendas, el cual era un lugar de residencia para los difuntos, donde las almas recibían los alimentos necesarios para su existencia eterna. Entonces, el primer dilema que surge es, ¿dónde estaba el más allá? ¿En el mundo subterráneo o flotando entre las estrellas? La verdad, no hay una respuesta clara. Por ejemplo, en el libro de Amudat, otro conjunto de textos funerarios egipcios, se menciona que el dios Ra, el sol, después de recorrer el cielo durante el día, inicia su viaje nocturno por el inframundo a través del río subterráneo Orenes. Ahí es donde los muertos, que ya estaban enterrados, salen a aclamarlo. Pero si vemos el techo de la cámara funeraria de la tumba de Ramsés VI, ya en el Reino Nuevo, todo el recorrido de Ra, tanto de día como de noche, se representa como una travesía celeste, viajando sobre el cuerpo de la diosa del cielo Nut. Entre tanta complejidad, algo que queda claro, el más allá no era solo un lugar, sino una especie de versión completa del cosmos, uniendo tierra y cielo en un mismo espacio. En el Reino Nuevo, los egipcios dejaron claro cómo era la vida después de la muerte en el Libro de los Muertos. Morir no era el final, había que pasar pruebas ante los dioses para demostrar que la vida había sido justa. Osiris, dios del ultramundo, era el centro de todo. Los muertos aspiraban a estar con él en el Campo de los Juncos, un lugar que replicaba la vida en la tierra. Ahí araban, cultivaban, remaban por los canales e incluso compartían la comida y compañía de sus esposas. Para que no tuvieran que trabajar solos, existían los Ushebits, figuras mágicas que hacían los trabajos agrícolas por ellos, una por cada día del año, supervisadas por un capataz. Así, para los egipcios, el más allá era un lugar que celebraba la vida. Trabajar, comer y disfrutar seguía siendo lo más importante, incluso después de morir. Desde Egipto, donde la muerte y la vida se entrelazaban en un mismo cosmos, viajamos hacia Grecia. Aquí, la muerte también era el inicio de un viaje, pero con una lógica diferente. No había campos inundados de Ushebits, sino un Hades gobernado por deidades que decidían el destino final de cada alma según la vida que habían llevado. Sin embargo, al igual que los egipcios, los griegos también creían que los vivos tenían un papel fundamental en asegurar la paz de los muertos a través de rituales y ofrendas. En la antigua Grecia, la muerte no solo era el final de la vida, sino el inicio de un viaje hacia otro mundo, el Hades, un lugar que coexistía con los vivos, pero al que no se llegaba por accidente. Desde el momento en que alguien fallecía, se realizaban rituales que aseguraban que el alma pudiera cruzar al más allá. Se lavaba y ungía el cuerpo, se colocaba una moneda en la boca para pagar a Caronte, el barquero que transportaba las almas por el río Estilga, y se realizaban ofrendas y funerales para mantener la memoria del difunto viva. Sin cumplir estos pasos, el espíritu podía quedar atrapado, vagando sin descanso entre los vivos y los muertos. Una vez en el Hades, los destinos eran distintos según la vida que cada persona había llevado. Los héroes, los justos y aquellos favorecidos por los dioses podían alcanzar los campos elíseos, un lugar de paz, alegría y reposo eterno. Los malvados, en cambio, caían en el Tártaro, un abismo oscuro y aterrador donde recibían castigos perpetuos. La mayoría de las almas llegaba a las llanuras de Asfodelos, un lugar neutro donde los espíritus vagaban sin grandes alegrías ni penas extremas. Esto reflejaba que la ética, las acciones y la memoria que los vivos mantenían del difunto influía directamente en su tránsito y bienestar en el más allá. El funeral griego no solo era una ceremonia de despedida, era un puente entre dos mundos.
Las tumbas y los monumentos servían para recordar al difunto, honrarlo y mantener su vínculo con los vivos. Los rituales funerarios incluían himnos, sacrificios y banquetes, y podían durar varios días, dependiendo del estatus social y la riqueza de la familia. Estos actos no solo aseguraban un tránsito correcto, sino que también demostraban respeto hacia los dioses y hacia el orden cósmico, un reflejo de cómo la sociedad griega valoraba la justicia y la jerarquía incluso después de la muerte. El Hades, más que un lugar de castigo o de premio, representaba un microcosmos de la vida terrenal. Las almas mantenían cierto orden y jerarquía, con figuras como Hades, Perséfone y los jueces Minos, Radamis y Ecano, regulando su destino. Esto mostraba que incluso después de morir, la conducta de las personas y su posición social seguían siendo relevantes y que la muerte no borraba la importancia de la vida vivida. Desde Grecia, donde el respeto y las ofrendas mantenían la armonía entre vivos y muertos, cruzamos a China, donde la familia y los ancestros ocupan el centro de la muerte. Al igual que en Grecia, los vivos tienen un rol activo en guiar y acompañar al difunto, pero la manera de hacerlo es mucho más ritualizada y simbólica, con énfasis en la continuidad familiar y el equilibrio entre este mundo y el más allá. Los rituales funerarios chinos son mucho más que ceremonias, son una forma de mostrar respeto a los ancestros y asegurar que el alma del difunto tenga un viaje tranquilo hacia el más allá. Desde el momento en que alguien muere, comienza toda una serie de prácticas pensadas para mantener el equilibrio entre vivos y muertos. Al fallecer, el cuerpo se lava y se viste cuidadosamente. Se evita el rojo, porque es un color de buena fortuna y podría atraer espíritus errantes. A veces se colocan objetos personales, como monedas o joyas, para que el difunto los tenga en su viaje. El cuerpo suele velarse en casa, rodeado de familiares y amigos, y durante ese tiempo se evitan espejos, porque reflejar el ataúd podría traer mala suerte. El día del funeral es todo un ritual. El ataúd se mantiene abierto como señal de respeto. Se quema incienso y papel ritual, conocido como Joss Paper o dinero de los fantasmas, para darle al difunto lo que pueda necesitar en el otro mundo. Incluso hay quienes llaman a un maestro de Feng Shui para decidir el momento y lugar perfectos del entierro, asegurándose de que el espíritu del difunto encuentre paz y que los vivos tengan buena energía. Después del funeral, el alma emprende un viaje de 49 días hacia el más allá, y cada 7 días se realizan rituales especiales para acompañarla. La familia observa un periodo de luto que puede durar hasta 100 días, evitando fiestas y celebraciones. Y no termina ahí. En festividades como el Qing Im, los descendientes visitan las tumbas de sus ancestros para rendir homenaje y mantener viva su memoria. Además, la cultura china está llena de supersticiones relacionadas con la muerte. Durante el luto se coloca una tela blanca en la puerta y se cubren los espejos, para que ningún espíritu errante entre en la casa. Incluso se evita barrer, porque podría barrer la buena suerte. Todas estas prácticas muestran cómo los chinos han aprendido a convivir con la muerte, con respeto, cuidado y un profundo sentido de la continuidad familiar. Desde China, donde la familia y los rituales guían al difunto, nos trasladamos a los Andes, donde los incas concebían la muerte como un viaje que mantenía un vínculo directo con la comunidad y la naturaleza. Al igual que en estas culturas, la vida después de la muerte era un reflejo de lo terrenal, pero en los Andes estaba aún más ligada con la colectividad y la interacción con los ancestros. Para los incas, morir no era desaparecer, sino empezar un viaje hacia otro plano de existencia. La muerte estaba estrechamente ligada a la comunidad y a la espiritualidad, no era algo aislado, sino un ciclo que conectaba a vivos y muertos. Los rituales funerarios eran clave para que el alma del difunto pudiera llegar al más allá sin problemas, y al mismo tiempo mantener la armonía dentro del Ayul, la unidad básica de su sociedad. Cuando alguien moría, la familia no solo lloraba, sino que también se ocupaba de cada detalle del cuerpo. Lo bañaban, lo ungían con maíz molido y lo vestían con ropas especiales según su rango social. Después, el cuerpo se colocaba en una cueva o estructura llamada Machay, generalmente junto a otros ancestros de la familia o del Ayul. Durante varios días realizaban rituales de purificación y plegarias, porque creían que el alma necesitaba guía para moverse hacia el más allá. Los incas pensaban que el alma seguía viva dentro del cuerpo. Por eso dejaban alimentos, bebidas y ofrendas junto a la momia. Esto no solo aseguraba la vida del difunto en otra dimensión, sino que también mantenía el vínculo con los vivos,
quienes visitaban las tumbas para pedir protección o favores. Incluso creían que el espíritu podía reencarnarse en un recién nacido, reforzando la idea de que la muerte no era el final. Las momias no solo se preservaban, sino que se veneraban. Las comunidades interactuaban con ellas, consultaban a los muertos y hacían rituales para pedir prosperidad, lluvias, buenas cosechas o que cesaran los desastres naturales. Los incas pensaban que los difuntos influían directamente en la vida de los vivos y que mantener su memoria y respeto aseguraba el equilibrio del universo. El sacrificio humano también formaba parte de esta relación con los dioses. Era un acto solemne para pedir protección o bendiciones. No era violencia por violencia, sino un ritual en el que la comunidad ofrecía lo más valioso, la vida misma. Además, dejaban ofrendas de alimentos, objetos y textiles en las tumbas, porque creían que los muertos necesitaban recursos para seguir existiendo en el más allá. El mundo al que iban los muertos era un reflejo de la vida terrenal. Los campos, montañas y ríos del más allá replicaban los paisajes de los incas. Incluso pensaban que los muertos tenían que cumplir con ciertas labores, como trabajar la tierra. Por eso las momias recibían figurillas o elementos simbólicos que los ayudaran. Así, la vida tras la muerte seguía en paralelo con la de los vivos, como un espejo espiritual de su mundo cotidiano. Al final, lo que vemos en todas estas culturas es que, aunque las formas cambian, hay un hilo común. La muerte no es un fin absoluto, sino una continuidad de la vida, un viaje que refleja los valores, la ética y la espiritualidad de cada sociedad. Desde Egipto hasta los Andes, pasando por Grecia y China, los humanos siempre han buscado cuidar a los suyos, mantener la memoria de los muertos y encontrar un sentido más allá de la vida que conocemos. ¿Y tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, me ayudas mucho compartiéndolo, dejándole un like y suscribiéndote en caso de que aún no lo estés. En las pantallas finales te estarán apareciendo más videos que puede que sean de tu agrado. Mi nombre es Andrés y esto fue un episodio más de La Nota Perdida.